Buenos días, mi nombre es Andrea Costa Ortega. El día de hoy vamos a tratar el tema del manejo del fluido subretiniano en degeneración macular relacionada a la edad neovascular exudativa. En primera instancia voy a hablar acerca de unas generalidades de la patología y posteriormente sí, pues nos vamos a adentrar en el manejo como tal. Entonces, la degeneración macular relacionada a la edad es una enfermedad degenerativa, evolutiva y multifactorial que puede causar la pérdida definitiva de la visión central. Es la primera causa de ceguera no reversible en mayores de 60 años y es más frecuente en la raza caucásica. El 10% de los pacientes presenta la forma neovascular de la enfermedad. Se puede acompañar de neovascularización, desprendimientos o desgarros del EPR, de una cicatriz fibrovascular disiforme y hemorragia vítrea. La evaluación de la actividad de la degeneración macular neovascular se basa principalmente en tres parámetros, que son la agudeza visual con una pérdida mayor o igual a 5 letras, la evidencia de una nueva hemorragia macular y la presencia de fluido intrarretiniano y fluido subretiniano en una imagen de OCT. La detección temprana y el tratamiento temprano de la actividad de la degeneración macular puede optimizar los resultados visuales de los pacientes. Sin embargo, la actividad pues, de la enfermedad se puede diagnosticar más rápidamente mediante el análisis del fluido en el OCT, que pues, con los indicadores basados en la agudeza visual y considerando el fluido retiniano patológico, pues es necesario controlarlo con las estrategias de tratamiento apropiadas para prevenir la pérdida de la visión irreversible. El objetivo principal del tratamiento de la degeneración macular es resolver el fluido pues tan pronto como sea posible y tanto como sea posible para alcanzar una buena respuesta visual. En la epidemiología tenemos en Estados Unidos aproximadamente 9 millones de personas que son afectadas por degeneración macular. 196 millones de personas a nivel mundial padecen de la enfermedad. El 10% de los pacientes afectados por degeneración macular tienen la forma exudativa. La neovascularización es responsable de aproximadamente el 90% de los casos de pérdida severa de la visión. La edad promedio de desarrollo de la degeneración macular neovascular son los 75 años. En el Baltimore Eye Survey, en un 1.2% de la población se encontró maculopatía exudativa, al menos en un ojo, y en el 0.6% atrofia geográfica. En Estados Unidos, basado en un metaanálisis por grupo de prevalencia de enfermedades oculares, se calculó una prevalencia total de la degeneración macular neovascular de 1.47% en mayores de 40 años. Como factores de riesgo se ha estudiado el nivel socioeconómico. En el estudio de DCS, que es un estudio multicéntrico, se estimaba que los niveles más altos de educación tenían un riesgo más reducido de presentar degeneración muscular, de degeneración macular neovascular, pero la asociación pues, no resultó estadísticamente significativa tras realizar el modelo multifactorial. En cuanto a la parte ocular, en el ARETS no demostró que el antecedente de cirugía de catarata se asociara a mayor riesgo de degeneración macular. Los niveles de melanina altos pueden ser un factor protector contra el daño oxidativo inducido a la retina por la luz, ya que la melanina pues, puede actuar como antioxidante de radicales libres y tener un factor antiangiogénico, y el tabaquismo como un factor de riesgo modificable en el 29% de los casos. Todos los estudios demuestran que la prevalencia, la incidencia y progresión de todas las formas aumentan gradualmente conforme aumenta la edad. En el estudio Framingham, el riesgo aumentó 17 veces cuando se compararon los grupos de menor edad con los de mayor edad. En el Waterman Study, la prevalencia de degeneración macular se duplica con cada decenio en mayores de 60 años. En el BD se observó mayor prevalencia en mujeres mayores de 80 años, pero pues el género afecta de forma similar a ambos sexos, aunque en algunas publicaciones sí mencionan al sexo femenino con mayor afectación. En cuanto a la raza, en el Baltimore Eye Survey se presentaba el 30% de ceguera bilateral en blancos. Por genética tenemos un aumento de 3 veces el riesgo con antecedente familiar. Se tiene una variante genotípica del gen CFH para la aparición temprana de enfermedad avanzada y una variación en el locus ARMS2 y HTRA1 en el cromosoma 10.
Dentro de los factores de riesgo adicionales, pues pueden incluir niveles bajos de antioxidantes sistémicos, como los antioxidantes de las vitaminas C y E, los carotenoides y el zinc. Podemos también encontrar relación con obesidad, con lesiones ateroscleróticas. La hiperlipidemia también puede presentarse con un riesgo 4 veces mayor de degeneración macular exudativa. La hipertensión después de 10 años pues presentan lesiones avanzadas de degeneración macular y progresión. Y en cuanto a la diabetes, pues la mayoría de estudios no han encontrado relaciones significativas. En la fisiopatología, aquí el factor 1, inducible por hipoxia, el HIF1, que es un heterodímero que está formado por el HIF1 alfa y HIF1 beta. La hipoxia hace que, por favor, apaguen los micrófonos. La hipoxia hace que el HIF1 alfa se acumule y se una al HIF1 beta para formar el HIF1. Y los genes que están regulados transcripcionalmente por este HIF1 incluyen el VEGF y su receptor VEGFR1, que es el factor, y también pues el factor de crecimiento derivado de plaquetas B, y su receptor, la proteína tirosina fosfatasa vascular endotelial y entre otros. La angiogénesis está regulada por el HIF con el VEGF y la familia del VEGFR como principal intermediario. En la degeneración macular, la neovascularización puede considerarse como una reacción secundaria promovida por cualquier daño estresante al EPR o una respuesta inmune que puede resultar en hipoxia y también regulación positiva de factores angiogénicos en la coroides que conducen a la formación de vasos patológicos. Aquí los neutrófilos, los macrófagos, mastocitos y la microglía activada también son capaces de producir y liberar esta serie de factores proangiogénicos, incluido el VEGF. Estos factores angiogénicos entonces activan las células endoteliales de la coriocapilares que producen enzimas degradantes y metaloproteinasas como la MMP2 y la MMP9, y esto permite que invadan la membrana de Bruch y el espacio subretinal, con la subsecuente proliferación, migración y diferenciación de nuevos vasos, que son pues muy propensos a generar hemorragias, pueden fugar plasma o sangre. En la degeneración macular exudativa, aquí se puede presentar una disminución de la agudeza visual más severa. Dentro de los síntomas, los pacientes pueden referir metamorfopsias y pues estos síntomas surgen por el líquido subretiniano, la sangre o la destrucción de los fotorreceptores y del EPR por tejido fibroso o fibrovascular. Puede haber pérdida visual repentina cuando la membrana neovascular tiene fugas de fluido del espacio sub-EPR al espacio subretiniano. En la clasificación de la neovascularización macular tenemos la tipo 1, donde el crecimiento de los vasos inicialmente se da desde la coriocapilar hacia el espacio sub-EPR, con crecimiento y expansión de la lesión. La remodelación y el agrandamiento de los vasos ocurre tanto en la coroides como en la lesión. Y esta se acompaña de elementos celulares adicionales, incluyendo los fibroblastos, miofibroblastos y macrófagos que parecen participar en el proceso de la enfermedad y puede conducir a la formación de tejido fibrótico. En la neovascularización macular tipo 2, esta abarca nuevos vasos que surgen de la coroides hacia el espacio subretinal y atraviesan el sub-EPR. La lesión se presenta de color grisáceo o verdoso. El color verdoso de la lesión puede deberse a hiperplasia del EPR en respuesta a la neovascularización. Y esto pues asociado con exudación o hemorragia directamente en el espacio subretiniano. Es menos común que la neovascularización tipo 1. En la imagen de abajo vemos hemorragia en las flechas grandes y desprendimiento de retina en las flechas pequeñas. En la angiografía con fluoresceína se puede presentar hiperfluorescencia temprana bien definida con fuga tardía, y en la angio-CT muestra una red neovascular por encima del nivel del EPR. En la neovascularización tipo 3, en esta se sospecha que la proliferación vascular comienza en el plexo capilar profundo de la retina, con el vector de crecimiento extendiéndose hacia la retina externa. Se puede observar una pequeña área de coloración roja, a menudo asociada con exudado retiniano, y aquí están presentes manchas dispersas de hemorragia intrarretiniana, siempre fuera de la zona avascular foveal,
y espacios cistoides, los cuales pueden aparecer antes de la neovascularización. En el OCT se pueden observar cantidades variables de edema intrarretiniano, que en algunos ojos puede estar muy extendido en comparación con cualquier neovascularización presente. La exudación se puede manifestar de 4 formas. El escape, que se presenta en la geografía por la liberación excesiva de fluido y componentes séricos como consecuencia de la ruptura de la barrera hematorretiniana. El fluido, que puede estar localizado sub o intrarretiniano, este se presenta porque sobrepasa la capacidad local para removerlo debido pues a una alteración de la bomba del EPR. El lípido, que corresponde a precipitados, y podemos ver material subretiniano hiperreflectivo. El OCT es crucial para el diagnóstico y la clasificación de la neovascularización. Aquí podemos encontrar edema intrarretiniano, líquido subretiniano, elevación del EPR, y es crucial para definir el inicio y pues para el seguimiento de la terapia anti-VEGF. En la tipo 1 sub-EPR vamos a ver vasos adheridos a la superficie basal del EPR, elevación del EPR y desprendimiento del EPR y material hiperreflectivo. Aquí podemos encontrar de 2 tipos: el desprendimiento del EPR seroso, que va a presentar una forma de domo elevada, reflectividad interna hueca y va a estar sin líquido subretiniano o intrarretiniano asociado. Y el desprendimiento fibrovascular, que puede o no estar elevado, muestra una lesión hiperreflectante en la superficie inferior del EPR con o sin signos de contracción. Aquí en la foto a color vamos a ver en la imagen A un desprendimiento del EPR. En la B, en la angiografía, vemos acumulación de fluoresceína. En la C, pues vamos a ver ya cómo se ve después del tratamiento. Y abajo en la imagen del OCT vamos a ver alteración de la depresión foveal con desprendimiento del EPR asociado a líquido subretinal en el sector temporal y material hiperreflectivo. En la tipo 2 perretiniana vamos a encontrar tejido neovascular que rompe el complejo EPR-Bruch, una banda o placa hiperreflectante en el espacio subretiniano y líquido subretiniano o intrarretiniano asociado. En la tipo 3, en la neovascularización intrarretiniana, vamos a encontrar un foco hiperreflectante que emana del plexo capilar profundo de la retina, que puede estar con o sin edema macular cistoide y desprendimiento del EPR asociados. El OCT pues se usa como guía de manejo, entonces aquí vamos a encontrar unos signos en el OCT estructurales que pueden ser cuantitativos o cualitativos, y vamos a encontrar también signos en la angio-OCT de actividad de la membrana neovascular. En el ensayo clínico pronto se mencionaban 3 criterios de retratamiento que se basan en el análisis por OCT, que correspondía a disminución de más de 5 letras de agudeza visual con líquido detectado en la mácula por OCT, aumento de más de 100 micras en el espesor central retiniano respecto al valor mínimo previo mencionado, medido pues por el OCT, o reaparición de líquido en el OCT en una lesión previamente seca. Dentro de los cambios cualitativos, para denotar actividad, podemos ver en la imagen superior izquierda líquido subretinal. Abajo vamos a ver material hiperreflectivo, que no se conoce la composición de este material. Puede ser fluido, fibrina, sangre, tejido fibroso. Pueden haber también componentes inflamatorios y tejido neovascular, y este disminuye con la terapia antiangiogénica. En la imagen de arriba a la derecha vamos a ver líquido intrarretinal y abajo líquido sub-EPR. Dentro de los biomarcadores de actividad en el OCT angio, entonces vamos a encontrar arriba a la izquierda un halo perilesional, que la presencia del mismo pues indica actividad. Abajo los loops, que son asas terminales, que también denotan actividad. Arriba a la derecha capilares, que pues las membranas neovasculares activas tienen capilares densos, y el tamaño. Dentro de los biomarcadores de cronicidad o mala respuesta al tratamiento, vamos a ver arriba a la izquierda la morfología de la lesión, que puede ser lesiones en CIFAN o abanico de mar, o dead tree, que es árbol muerto.
Abajo vamos a ver vaso central prominente, que este denota arteriolización. En la imagen de arriba a la derecha, ausencia de arcadas periféricas en los vasos terminales y abajo vasos radiales más dilatados y rectos. El líquido intrarretiniano, IRF, se asocia a peor agudeza visual. Al quinto año puede estar presente en el 60% de los casos. La probabilidad de desarrollar IRF aumenta con la duración de la enfermedad y pues presenta una respuesta tardía al tratamiento y peores resultados. El líquido subretiniano, SRF, es benevolente con la agudeza visual. Al quinto año puede estar presente en el 38% de los casos, puede tratarse con esquemas más relajados y el porcentaje de reabsorción parece ser independiente del medicamento. Como lo indican los estudios CAT y el VIEW, el SRF se ha asociado con mejor agudeza visual. Estos datos pues sugieren que la resolución completa del líquido subretiniano puede no ser necesaria para lograr los mejores resultados visuales y probablemente no requerirá tantas inyecciones de anti-VEGF. Hay tres tipos de fluido en las imágenes del OCT. Entonces arriba vemos el líquido intrarretiniano, abajo está el sub-EPR y a la derecha podemos ver el líquido subretiniano. En el tratamiento, pues aquí tenemos una línea cronológica en donde se inició en 1975 con la fotocoagulación láser, la terapia fotodinámica que incursionó a partir de 1994 y desde el 2004 con los anti-VEGF y pues todos los estudios acerca de estos. Los antiangiogénicos, su función es inhibir la producción de efectos biológicos de VEGF, del factor de crecimiento endotelial vascular, se unen a isoformas de VEGF y evitan interacción con receptores. Dentro de los representantes aquí tenemos el pegaptinib, que ya está en desuso, y los actuales están el bevacizumab, ranibizumab y aflibercept. En estos podemos observar que dependiendo del subtipo de VEGF, pues está asimismo el mecanismo de acción. El VEGF-A va a presentar una angiogénesis tumoral y fisiológica, el B vasculogénesis y activación de enzimas invasivas en células endoteliales, el C va a presentar linfangiogénesis y angiogénesis tumoral, el D angiogénesis y el E mitosis de células endoteliales y angiogénesis. Entonces aquí vamos a ver esta tabla con las propiedades de los agentes anti-VEGF. Tenemos el aflibercept, Eylea, que pues lo constituye una trampa de VEGF. Está aprobado para la degeneración macular neovascular y ahí están pues sus otras indicaciones. La dosis de carga son 3 inyecciones a intervalos de 4 semanas, después dosis cada 8 semanas y en algunos pacientes se puede requerir dosis cada 4 semanas. Para el bevacizumab Avastin, que es un anticuerpo monoclonal, este no está aprobado para uso oftalmológico. La dosis es de 1.25 miligramos cada 4 semanas, basado pues en la literatura. El brolucizumab, este es un fragmento de anticuerpo de cadena simple, está aprobado para la degeneración neovascular, se da una dosis de carga de 3 inyecciones a intervalos de 4 semanas y después cada 8 semanas a 12 semanas. Y el ranibizumab, que es el Lucentis, es un fragmento de anticuerpo. Ahí en la tabla podemos ver sus indicaciones y la dosis es de 0.5 miligramos cada 4 semanas. Los resultados de los estudios Anchor y Marina, que son mensuales, fueron superiores a los resultados del Pierre y Excite, que tenían, pues eran mensuales iniciales y luego separados. Aquí demuestra pues que el tratamiento trimestral es subóptimo y no se debe incluir en la práctica. Se han utilizado dos enfoques para pues los intervalos de dosis. Entonces tenemos el tratar y extender y el prorrenata, PRN, que es según sea necesario. Entonces aquí vemos que en el tratar y extender se incrementa el intervalo de dosis en incrementos de cada 2 semanas a máximo 12 a 16 semanas. Y en el según sea necesario, entonces
tiene que tener una monitoría cercana y se da la siguiente dosis después de que la actividad de la enfermedad es detectada. Aquí encontramos una serie de pros y contras. Entonces, en el método de tratar y extender, este va a ser más proactivo para prevenir pérdida de la visión. Puede tener riesgo incrementado de atrofia geográfica. En el tratamiento de según sea necesario, vamos a encontrar que el riesgo de la actividad de la enfermedad y la potencial pérdida de la visión pues va a ser mayor y se requiere aquí pues una monitoría cercana de estos pacientes. Este fue el estudio CAT, que es un ensayo comparativo de los tratamientos de la degeneración macular relacionada con la edad. Fue el primer y más grande ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que comparó la seguridad relativa y la eficacia de ranibizumab con bevacizumab para el tratamiento de la degeneración macular neovascular. Incluyó 1.208 pacientes. Su objetivo fue evaluar la eficacia y la seguridad relativas del ranibizumab y bevacizumab y determinar si un régimen, según sea necesario, el PRN, comprometería la agudeza visual a largo plazo en comparación con un régimen mensual. Entonces, este se realizó en 44 centros en Estados Unidos. Dentro de los resultados no hubo diferencias entre el bevacizumab y ranibizumab, tanto mensualmente como en el PRN en cuanto a agudeza visual. La proporción de pacientes que alcanzaron una retina seca fue el doble en el brazo de ranibizumab mensual en 45.5% versus 22.3% del ranibizumab PRN. Aquí no cambió la proporción de pacientes que ganaron más de 15 letras. En el brazo de ranibizumab prorrenata fue de 30.7% frente al grupo de ranibizumab mensual que fue del 32.8%. En el estudio VIEW, entonces, pues aquí investiga la eficacia y seguridad en degeneración macular exudativa. Se tomaron 1.217 pacientes con seguimiento a 52 semanas. Se dio el aflibercept en régimen mensual y ranibizumab mensualmente. Dentro de los resultados hubo poca diferencia en la proporción de pacientes que ganaron 15 letras o más. El brazo mensual, que fue de ranibizumab, era de 34.9% versus el brazo de aflibercept mensual en un 29.4% de los pacientes. El número de letras ganadas en ranibizumab fue 9.4 letras versus 7.6 letras del aflibercept. Hay una diferencia notable en la proporción de pacientes que lograron una retina seca en el ranibizumab del 60.4% versus el aflibercept 80.3%. En este estudio, en el que se buscaba evaluar la asociación entre el líquido intrarretiniano y subretiniano y la respuesta de los mismos al tratamiento en pacientes subtratados. Entonces aquí vamos a ver dentro de los resultados que se tomaron como muestra 80 ojos de 72 pacientes. La media de inyección fue de 9.28 meses. La vasculopatía coroidea polipoidea y pues en la membrana neovascular tipo 1 fue detectada en 56 de los 80 ojos, o sea, un 70%, y el material hiperreflectivo subretinal persistente fue observado en 74 de los 80 ojos, o sea, un 93%. Aquí dentro de las conclusiones, pues la respuesta disminuida a los tratamientos anti-VEGF no pareció correlacionarse con la acumulación de líquido o con pocas inyecciones y más bien puede estar asociada con una alta actividad de la membrana neovascular. Pues esta es una revisión publicada por Amoaku, que se realizó en el 2015, donde se categorizó la respuesta al tratamiento basado en cambios morfológicos y funcionales. Dividieron los grupos en buena respuesta, parcial, pobre y no respuesta. Entonces, en la buena respuesta vamos a tener
la ausencia de líquido subretinal, intrarretinal o quistes intrarretinales, o la reducción del CRT, que es el grosor retinal central, más del 75% en los valores de base. Entonces aquí se encontró que a nivel, eso era morfológico, a nivel funcional hubo un incremento en la agudeza visual más de 5 letras de la línea de base, y pues se dio una mayor atención a las características morfológicas si la agudeza visual era buena, mayor del 70, y se evaluó también para los de la no respuesta en la parte morfológica si había cambio o incremento en el grosor retinal central, en el líquido subretiniano, en el líquido intrarretiniano, y si había desprendimiento del EPR comparado con la línea de base. Y en la parte funcional se dio un cambio más de 5 letras, pues en la declinación de la agudeza visual con respecto a la línea de base, de un mes a la iniciación pues de las inyecciones cada 3, después de las 3 dosis. En este cuadro, pues relacionado con la tabla anterior, aquí vemos cómo se clasificaban por agudeza visual y morfología, y de acuerdo a esto, pues se hace un match y se evidencia si continuar o suspender el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una buena respuesta en agudeza visual y no hay respuesta morfológica, entonces se va a continuar la terapia, y también pues se va a tomar imágenes y se va a considerar un cambio o combinación de los medicamentos. En el estudio Fluid, pues se tomaron aquí 349 pacientes, se tomaron dos grupos, uno de brazo intensivo, que fueron 174 pacientes, y el brazo relajado, que fueron 175. Aquí el 20% de los pacientes no llegó a los 24 meses de seguimiento. Los participantes fueron randomizados, recibieron ranibizumab en 0.5 miligramos mensual hasta la completa resolución del fluido en el grupo intensivo y resolución completa del líquido intrarretiniano y subretiniano. Y en el grupo relajado, cuando haya una resolución completa del IRF, pero tolerante de subretiniano menos de 200 micras en el centro foveal, antes de extender pues, los intervalos de tratamiento. El grupo relajado recibió menos inyecciones que el intensivo, 15.8 versus 17. Fue significativo que más participantes del grupo intensivo nunca se extendieron más de 4 semanas, en el 13.5% de los casos, y el grupo relajado extendió y mantuvo intervalos de tratamiento de 12 semanas. Acá vemos que los pacientes tratados con el protocolo de ranibizumab tratar y extender del brazo relajado, que toleraban el líquido subretiniano menor de 200 micras, lograron una agudeza visual comparable con el grupo intensivo. Y se demostró que es posible tolerar el líquido subretiniano menor a 200 micras a un seguimiento de 24 meses. Actualmente solo se ha hecho este estudio para evaluar la tolerancia del líquido subretiniano, pero a 24 meses pues no se tienen datos a mayor tiempo. Entonces aquí podemos ver un caso de una mujer de 84 años con membrana neovascular tipo 1 y líquido subretiniano en el ojo derecho. Esta recibió un total de 74 inyecciones mensuales, 14 de ranibizumab y 60 de aflibercept. Vemos de la figura A a la F que pues, se realizó desde el 2014 al 2019, teniendo pues, un seguimiento de 6 años, y se mantiene estable el líquido subretinal y conserva una buena visión. Mantuvo la agudeza visual de 20/25 a 20/30. El grosor macular central cambió de 345 a 292 micras, y el grosor coroideo subfoveal cambió de 187 a 148 micras. Los pacientes con desprendimiento del EPR irregular y líquido subretiniano que no resuelve y reciben tratamiento continuo pueden mantener una buena agudeza visual a lo largo del tiempo. En de los estudios Hawk y Harrier son dos ensayos aleatorizados multicéntricos controlados, doble ciego, que compararon el brolucizumab con el aflibercept. Se tomaron 1.817 pacientes
los cuales fueron aleatorizados para recibir 3 miligramos de brolucizumab intravítrea o 6 miligramos o 2 miligramos de aflibercept. Después de la carga con 3 inyecciones mensuales, los ojos tratados con brolucizumab recibieron una inyección cada 12 semanas y se ajustaron el intervalo a cada 8 semanas si había actividad de la enfermedad. Y los ojos tratados con aflibercept recibieron una dosis cada 8 semanas. Entonces, en la imagen vemos el porcentaje de ojos con líquido intrarretiniano y líquido subretiniano a la semana 16. Vemos que en la imagen de la izquierda, en el grupo, en el estudio HOPE, el porcentaje con brolucizumab, que es el de color azul rey, es de 3 miligramos, pues era del 42%, versus el aflibercept, que sería el gris, de 2 miligramos en un 52%. Y a la derecha en el Harrier, el brolucizumab a 6 miligramos fue de un 29% y el aflibercept a 2 miligramos de un 45%. Aquí podemos ver los cambios en la agudeza visual en pacientes con líquido persistente temprano, en los que se observaron ganancias numéricamente mayores en agudeza visual con brolucizumab en comparación con aflibercept. Para los ojos, pues aquí vamos a mirar el mantenimiento de la dosis cada 12 semanas, luego de la carga hasta la semana 48 en el Hawke Harrier. Para los ojos tratados con brolucizumab, la probabilidad de mantener exclusivamente la dosis cada 12 semanas hasta la semana 48 fue de un 49.4% en el grupo de 3 miligramos y de 55.6% en el grupo de 6 miligramos en el Hawke y 51% en el grupo de 6 miligramos en el Harrier. En este estudio, pues tenemos como objetivo evaluar la correlación entre los hallazgos de OCT y el cambio en la agudeza visual en pacientes en protocolo de tratar y extender de ranibizumab. Dentro de los resultados, se obtuvieron 103 ojos de 99 pacientes con un seguimiento por 20.8, más o menos 4.9 meses. En aquellos con pérdida de agudeza visual, el líquido intrarretiniano y subretiniano estaba presente en el 37.3% de los casos y el líquido intrarretiniano de nueva presentación en un 33.9% o subretiniano en el 29.6%. Estuvieron más asociados a pérdida visual comparado con el intrarretiniano seco en el 16.6% o persistente en el 11.9% o líquido subretiniano persistente en el 14%. Como conclusión, cuando el fluido estaba presente, el fluido intrarretiniano se asoció con una peor visión. La nueva aparición de cualquier líquido en el OCT seguramente pues provocará una pérdida visual, pero cantidades pequeñas de líquido persistente pueden ser toleradas sin comprometer la visión. Entonces, pues aquí nos podemos hacer varias preguntas. ¿Cuándo cambiar tratamiento? Entonces, el fluido, pues nos debemos preguntar si fue resuelto por el primer agente, si no, considerar un nuevo agente. Se pueden también, si los signos del líquido subretiniano disminuyen, se puede continuar el tratamiento por un periodo de tiempo más largo antes de considerar cambiar. Hay que preguntarse cuántas inyecciones antes del cambio. Entonces, pues hay que ver un seguimiento después de 3 inyecciones y generalmente de 4 a 6 inyecciones antes, pues considerar cambio. Considerar la tasa de respuesta. Como ya los mencioné, pues si se tiene el tratamiento por un periodo de tiempo más largo, mirar los signos del líquido supratiniano para así sí considerar el cambio como tal. Tratar hasta secar o toleramos fluido. Inicialmente tratar hasta secar tanto el líquido intrarretiniano como subretiniano y considerar extender si el nuevo agente como el brolucizumab o el aflibercept no resolvió el fluido, si la visión no se afecta por la presencia del fluido y tratar a secar pues se vuelve demasiado grave para el paciente. Este es el estudio Harvard que analizó el riesgo de atrofia macular por características anatómicas. La presencia de líquido subretiniano al inicio estaba pues asociado con menor riesgo de atrofia macular. Sin embargo, no hay suficientes datos que puedan soportar el dejar el líquido subretinal a largo plazo.
Aquí vamos a ver los factores asociados a la no adherencia del tratamiento intravitrio con inyecciones de anti-VEGF, dentro de los cuales pues encontramos el conocimiento acerca de los beneficios de la terapia anti-VEGF, la pérdida de movilidad, pues los altos costos de transporte, el miedo a las inyecciones, el miedo a recibir un pobre pronóstico, una comorbilidad con depresión, ansiedad, una patología también de comorbilidad seria que tome pues prioridad, que el paciente pues se encuentre en vacaciones o viaje y los altos costos. Dentro de la resistencia a la terapia anti-VEGF, entonces aquí podemos encontrar pues un incompleto efecto inicial causado por factores clínicos, como pues un diagnóstico no claro, unas variantes genéticas de la degeneración macular. También hay que tener en cuenta el análisis farmacológico acerca de la resistencia a los agentes anti-VEGF, si el paciente presenta tolerancia, taquifilaxia, si hay alteraciones de la arquitectura neovascular y otros factores angiogénicos y las vías patogénicas. Entonces, pues tener en cuenta todo esto a la hora de evaluar la resistencia a la terapia. En el subtratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad exudativa, pues esto fue exacerbado por el COVID-19. Entonces aquí tenemos varios factores. Dentro de eso se encuentran los factores del paciente, que son la no adherencia, que ignore los síntomas, los factores del proveedor, que hay poca disponibilidad de remisión, hay oficinas cerradas, pues esto más que todo al inicio de la pandemia, y los factores clínicos en los que pues hay menor cantidad de disponibilidad de citas. El plan de manejo retinal durante el COVID-19 para pacientes con tratamiento previo por degeneración macular exudativa. Entonces aquí considerar mover los pacientes a protocolos prepandemia en el tratar y extender para pacientes que previamente mantenían en intervalo mayor a 8 semanas e individualizar el tratamiento a pacientes que su agudeza visual disminuyó más de 10 letras. Hay que mantener todos los pacientes en un esquema de 8 semanas cuando la capacidad de la clínica pues se encuentre saturada y no se recomienda el bevacizumab para un esquema fijo de 8 semanas, pero puede ser considerado en un protocolo de tratar y extender. Para pacientes nuevos con degeneración macular exudativa, en los nuevos casos pues deben ser confirmados por OCT y OCTA, y los nuevos casos confirmados deben ser tratados con una dosis de carga de 3 inyecciones de anti-VEGF y continuar cada 8 semanas. Tenemos aquí estos agentes emergentes de acción prolongada para la degeneración macular exudativa, dentro de los cuales se encuentran el Convercept y el Faricimab. El Convercept pues, es una molécula que combina el dominio IG del VEGFR1 y el tercer o cuarto dominio del IG del VEGFR2 o un factor humano del IgG1. Estos pues se encuentra aprobado en China y para el faricimab, que es un anticuerpo biespecífico que bloquea el VEGF-A y la angiopoietina 2. Este pues está estimado que se complete el estudio Lucerne en noviembre del 2022. Estos PDS con ranibizumab para la degeneración macular exudativa es un implante intraocular recargable permanente de colocación quirúrgica en pars plana, permite una liberación sostenida de ranibizumab. Las recargas pueden ser realizadas en el consultorio y hacen posible extender el tratamiento a intervalos de 24 semanas. También tenemos la terapia génica, pues que ofrece el potencial para tratar la degeneración macular exudativa con tratamiento único. Dentro de estas encontramos el RGX-314, que es un vector nuevo que libera genoma que induce la producción de anti-VEGF, FAP, y es similar al ranibizumab. Este permite una liberación mediante inyección subretinal y se encuentra en fase 1 y 2A. Y el ADVM022, que pues tiene un vector que acarrea una secuencia codificante para aflibercept, tiene liberación en inyección intravítrea y se encuentra en fase 1. Entonces, para concluir
individualizar cada caso. Siempre secar la retina tanto como sea posible es un factor importante para lograr los mejores resultados. La presencia de líquido subretiniano en ausencia de intrarretiniano puede ser tolerado con buena agudeza visual. La pérdida del seguimiento de los pacientes puede llevar a una pérdida visual significativa. Los nuevos agentes pueden ser capaces de lograr un secado superior y hacer posible extender los pacientes a intervalos más largos. El subtratamiento de los pacientes ha sido agravado pues, por la pandemia, como ya todos sabemos, y los regímenes que requieren menos seguimiento, como el tratar y extender fijo, pues se han vuelto más comunes. Y esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena revisión. Ustedes ven que hay una gran cantidad de estudios y esto ha sido pues una historia larga y en la que está involucrada mucho trabajo y mucha investigación. Esta gran cantidad de información no es fácil de digerir e interpretar. Se termina en unas recomendaciones, pero mucha gente termina adoptando los resultados de un estudio y haciendo lo que el estudio que más lo convence recomienda. Pero deben tener en cuenta esto. Prácticamente todos los estudios son hechos por la industria, diseñados por la industria, diseñados pues por oftalmólogos, médicos, investigadores, pero en esencia todo es pagado por la industria y todo está orientado a fomentar el uso de los medicamentos y entre más frecuente su uso, pues mejor. Entonces, cuando se diseñan los estudios, muchas veces el diseño está hecho para eso, para demostrar el uso, que el uso rutinario, repetitivo, es lo más efectivo. Entonces, yo creo que la mejor manera de enfrentar este problema es que usted lea la información, la oiga, la escuche con algún grado de escepticismo, se siente con cada paciente y siempre tenga en cuenta varios elementos: la agudeza visual, la agudeza visual objetiva y la subjetiva. ¿Qué dice el paciente que ha sentido, ¿sí?, con el tratamiento? El aspecto oftalmoscópico y el OCT y eventualmente la angiografía. Pues cada vez la usamos menos, cada vez dependemos más del OCT. Pero usted mire esas tres cosas y entonces, basado en todo lo que usted ha leído, cree, se tome una decisión. Yo creo que el tratamiento, la próxima inyección, va a beneficiar a este paciente, sea porque creo que le va a mejorar visión, sea porque creo que le va a estabilizar visión, sea porque creo que le va a prevenir un sangrado masivo que lo lleve a una pérdida muy severa de la visión. Y se darán ustedes cuenta que en la práctica, y el tercer elemento, se justifica. Mañana nos va a hablar Denis de los elementos financieros en la salud. Se justifica en términos costo-beneficio, ¿sí? Realmente yo estoy tomando una decisión de un costo razonable para ese supuesto o esperado beneficio que estoy buscando. Hay un estudio muy bueno, una revisión de varios estudios que muestra que sí, que efectivamente entre un régimen y otro, entre una droga y otra, había una pequeña diferencia, digamos de 3 letras, y usted lo puede ver en la gráfica, era mejor esto. Pero cuando lo reducen al costo, decían cada letra de esa pequeña diferencia costaba $30,000, ¿sí? Letra, no línea. Entonces, eso es lo que uno tiene que ponerse a pensar.
es mi responsabilidad meter al paciente, a la aseguradora o al sistema en un costo para un beneficio limitado. Y no es una decisión fácil, pues cada cual puede terminar tomando una decisión distinta, pero el punto es, no debemos salir con recetas de cocina, ¿no? A todo paciente hay que inyectarlo tanto, a todo paciente hay que hacerle esto, pacientes por debajo de esto no hay que tratarlos, pacientes que tengan esto no hay que tratarlos, porque fíjese que todos son criterios que son ajustables para un lado o para el otro, ¿sí? Según el estudio, según lo que se leyó. Eso es lo que yo hago en la práctica. Y las veces que hemos medido inyecciones, pues somos de los que menos inyecciones ponemos en Colombia y en el mundo. Y creemos, pues creemos tener unos, no hemos hecho el estudio, no hemos hecho los seguimientos, pero creemos tener unos resultados razonables y probablemente comparables con lo que hace la mayoría de la gente. ¿Algún comentario antes de que soltemos ya para el simposio? Del simposio de COVID quiero comentarles que miren con cuidado los sesgos de selección, ¿sí? Porque se va a mostrar pues la experiencia de aquí de Cali, pero miren con cuidado los sesgos de selección para ver si realmente creemos que hay buena evidencia de lo que se va a presentar. Porque esto, pues ustedes saben que en política y ahora en medicina eso se ha vuelto asunto de cultos, ¿sí? Yo creo en esto y a veces nos obnubilamos con la calidad de la evidencia. Entonces, ¿hay algún comentario rapidito que nos vamos ya para el simposio? Doctor, buenos ¿Sí? días. Un comentario rápido. Básicamente, a los residentes, como usted mismo lo ha dicho, la tendencia es al estudio del OCT, entonces repasar lo de los cambios que se presentan a nivel del complejo EPR, membrana de Bruch, en cuanto a la localización y a la presencia de membranas neovasculares. No más, eso es lo que está hoy en día poniendo pues esa es la tendencia y lo que tenemos que adaptarnos nosotros y aprenderlo. Muchas gracias. Y mirar el desprendimiento vacilar, ¿no? Que tanto nos ha insistido usted que ahí, Sí. ahí hubo una de las que mostró Andrea en donde me pareció, pasó rápido, pero me pareció que había un desprendimiento vacilar. Bueno, Sí. muchas gracias. Nos Gracias, vamos gracias, al doctor. simposio los que podemos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.